Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Mientras la pandemia levanta un oleaje de corrupción en la adquisición de insumos médicos y bioseguridad, el alza de las tarifas de luz por las empresas eléctricas levanta una ola de protestas ciudadanas. Vean lo que pasa. Sale una planilla de $1,700 y pico en 3 meses. Yo pasé la pandemia en la costa, en Progreso, y ahora que vengo aquí a cancelar la luz me sale de 339 y la casa cerrada. Que uno tiene que pagar igualmente el valor que está aquí. Igual a mí me han regenerado $38,94 más el consumo de ahora que me tomaron la lectura, un total casi de $80. Entonces me dijeron que tenía que pagar para luego que me puedan revisar. Vicente Tayano, asambleísta por Guayas del PSC, Madera de Guerrero, bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal, Estefi? Buenos días, gracias por el espacio, un saludo para los ecuatorianos. Buenos días también. Según el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio de Energía Eléctrica, Arconel se encarga de establecer los pliegos tarifarios. Ya se ha comprometido a que las empresas eléctricas tengan que revisar esta facturación que están reclamando, que ha sido impugnada. ¿Qué empresas lo harán? ¿En qué plazo? ¿Cuándo empezarán a devolver esos cobros en exceso? Lamentablemente el Ecuador entero está siendo golpeado y alarmado e indignado a la vez por los valores que se pretenden cobrar como consumo de energía eléctrica, no solo en las provincias de la sierra, sino también este problema se agrava en la costa, en la región insular y fundamentalmente en la Amazonía. ¿Y por qué? Porque el Arconel, primero, como lo voy a demostrar con este documento, el 9 de abril, mediante la resolución 001, tomó una muy mala decisión. En consecuencia, supuestamente de la pandemia, disponer la posibilidad de que las empresas distribuidoras puedan realizar una estimación. Y esa es la primera parte del problema, porque empezamos a recibir planillas que no correspondían a una lectura real y coherente del consumo de la casa. El segundo problema... O sea, una estimación en función de una presunción, o sea, lo que consumieron el año pasado, 3 meses, entonces según eso estimamos, y en abril, es decir, en media pandemia, deciden hacer los cobros así. Usted recibió en abril su primera factura y ya teníamos obligatoriamente 15 días de confinamiento como consecuencia del azote del COVID. ¿Y qué hicieron? Fueron a tomar los 6 meses anteriores para hacer un promedio. Meses en los que, por ejemplo, noviembre y diciembre, inclusive gran parte de enero, hay un gran consumo de luz, no solo por la Navidad, sino porque la época de calor llegó fundamentalmente a la costa. Primer problema, porque la factura es cara e irreal. Y el segundo problema, la aplicación de un pliego tarifario que sí fue hecho el año pasado y que no fue hecho para condiciones reales como las que vivimos por el COVID. Hoy todos estamos en nuestra casa y desde marzo, al menos hasta mayo, fecha en que los semáforos empezaron a cambiar y la movilidad se movió relativamente, obligatoriamente estábamos en el hogar y era lógico, pues, y era obvio que íbamos a consumir más energía eléctrica, pero lamentablemente el Arconel, de manera irresponsable, muy cómoda, a pesar de que los reclamos empezaron los primeros 15 días de abril, no hizo absolutamente nada y luego usted ve lo que usted acabó de señalar, ciudadanos indignados, otros sin importar inclusive el riesgo de ir a la calle reclamando porque no pueden pagar la factura de luz. No solamente eso, sino que estamos viendo los problemas que surge además por la gente que está haciendo fila para poder reclamar estos abusos. Ahora, ¿cómo se explica que a una hora, cuando tienen que reconocer esos errores o esos abusos en la facturación, le pidan al usuario, bueno, pague y después haga el trámite para devolverle o para generarle una nota de crédito? Precisamente ese es el gran problema. El Arconel pretende que con esta resolución vamos a ponerla o calificarla amablemente como de medias tintas del día 16 de junio, la número 004, en los que reconocen el problema y hablan que a partir de 500 kilovatios hora va a haber una tarifa plana para todo el mundo de 10,5 centavos. ¿Por qué a partir del problema, Estefi? Como usted estaba en su casa y consumía más, llegaba a este umbral de los 500 kilovatios. Entonces, el siguiente umbral tenía prácticamente 30% más de costo, luego 50, luego 70, hasta llegar hasta inclusive al 600%, y en sector comercial, mediano, pequeño y en residencial. Por lo tanto, no es suficiente el hecho que vayan a una tarifa plana. Primero, tienen que derogar esa disposición que está contenida en la primera resolución a la que me referí, que habla de la estimación, porque la estimación es un robo. Y hoy ya el semáforo cambió, fundamentalmente donde está el problema. Quito, Guayaquil, tienen que hacer las mediciones. Segundo, hay ciudadanos que ya pagaron y tienen que emitir una nota de crédito. Y es absurdo ese argumento, paga
y luego te devuelvo. No hay dinero para aquello. Y no es suficiente el hecho de que digan de que vamos a tener un plan de pago hasta 12 meses sin intereses. El Ecuador y el ciudadano, por ley y por sensibilidad, tiene que pagar lo que puede pagar y lo que ha consumido en función de una aplicación de un pliego correcto. En esa resolución a la que usted se refería del 16 de junio, es decir, recientemente el Ministerio de Energía informó que habían revisado ya el costo de las tarifas eléctricas, fijaron estas nuevas tarifas para el servicio de energía, y es una resolución de Arconel para los consumos. Por un lado, los que superan los 500 kilovatios hora y luego los que vayan a consumir menos de 500 kilovatios hora. ¿Cómo están? Bueno, es que luego, antes de los 500 kilovatios hora, encontramos a muchos que hoy se conoce como el pago a través de la tarifa de la dignidad. Y ahí se hablaba ya desde abril de un consumo de 4 centavos, pero ese es otro problema. Mire, los ciudadanos que pagan tarifa de la dignidad son los más pobres del país, los que llegan hoy, o antes, perdón, de esto, a pagar una facturación más o menos entre 5 y 6 dólares. Pero a ellos inclusive el propio Arconel ya los había perjudicado, porque para poder acceder a ese beneficio también hablaban de un promedio de los últimos 12 meses. Y usted, si un mes consumía más de eso, pues la gente pobre ya no tenía este beneficio. Reitero, aquí el directamente responsable de la metida de mano a la facturación del pueblo ecuatoriano en energía eléctrica es el Arconel, y es el que tiene que resolverlo. Esa resolución número 004 no resuelve el problema, simplemente abrieron el paraguas, están cubriendo su responsabilidad, y obviamente es un tema que tenemos que visibilizarlo y exigir. No dicen fechas cuando van a hacer las relecturas, porque el tema pasa. ¿Cuál es la solución? Que usted pague lo que tenga que pagar, y el único mecanismo es que haya una relectura en los medidores, que obviamente no son inteligentes y tienen que ir físicamente a hacer el trabajo. Entonces, lo uno es la relectura y luego las nuevas tarifas, porque cuando están haciendo esta diferenciación en los segmentos, cuando hablan de la tarifa de la dignidad, de industrial, comercial, dicen los beneficios para todos estos segmentos se tienen que aplicar desde marzo pasado, es decir, desde que ya estábamos en medio de esa pandemia. Pero entonces, ¿cómo se va a aplicar con los cobros que ya se hicieron? Es que efectivamente, primero que la fecha tiene que estar clara, 16 de marzo, día en que inició el estado de excepción, hasta el último día, ha sido extendido 60 días más. Segundo, tienen que establecer el mecanismo. Si alguien pagó, deberá recibir una nota de crédito, y si alguien no ha pagado, y claro está, hay una decisión presidencial de no hacer cortes de luz, tiene que recibir una nueva factura y saber que va a pagar en función de un nuevo pliego tarifario que fue el establecido en la resolución del Arconel. Oiga, en medio de la pandemia, el gobierno ofreció no solamente que no le iban a cortar el internet a la gente ni los servicios básicos a nadie, pero se pudo revisar que en efecto eso se cumplió, y no al contrario como lo que estamos viendo, es decir, que finalmente cuando hoy todavía la gente no está en capacidad de pagar ni siquiera los precios justos, no se diga con estos sobreprecios, les haya ocurrido y se haya cumplido en que no se hayan cortado, suspendido servicios en distintos puntos del país, porque también se reciben denuncias al respecto. Bueno, durante, yo creo, los primeros 45 días del confinamiento existieron esos problemas, le siguieron cobrando a las personas, inclusive algunos recibieron suspensión de servicio de internet, y hay otro problema que alarma tanto como este problema en la sierra y en la costa de las planillas eléctricas. En Quito hay un gran reclamo por la facturación de agua potable. El problema es que no se han dado las mediciones, y los estamentos competentes, las superintendencias, en ese sentido, tienen que realizar su trabajo. Y en materia de electricidad, el Arconel tiene no solo que enmendar, sino que también tienen que ser sancionados, porque aquí hay una metida de mano al bolsillo de los ecuatorianos. Desde hace unos 6 o 7 años quizás la Asamblea ha venido ignorando de cierta medida este asunto. Hace algunos años recordamos a asambleístas que reclamaban cuando estaban, por ejemplo, Galo Lara, incluso el mismo Dalo Bucarán. ¿Quién está vigilando ahora desde la Asamblea que no haya estos incumplimientos o abusos en la ley? Bueno, definitivamente tenemos que entrar, como usted lo dijo, Steffi, a realizar ese trabajo. Ellos creen que porque esto es un tema excesivamente técnico, es un tema denso y complicado, no solo el pliego tarifario, sino las competencias, no va a pasar nada, porque mire, el Arconel estaba escondido tras las distribuidoras, por ejemplo en Guayaquil, la eléctrica de Guayaquil o CENEL, cualquiera de las que están en la costa. Esas son las que reciben el reclamo y las que reciben las filas de las personas, pero definitivamente quienes realizan la política en esta materia, legal y constitucionalmente, es el Arconel, y por eso estamos sobre este proceso de control. Yo ya se lo comuniqué al presidente de la República, a la Asamblea necesaria, y vamos a llevar de aquí en adelante, no solo en materia de energía eléctrica, sino
sino también de los otros servicios básicos, como el Internet, un proceso de fiscalización para exigir enmiendas. Usted se ha dirigido al director con una amplia solicitud. ¿Qué respuesta ha tenido sobre planteamientos como, por ejemplo, los que usted hizo? Incrementar los kilovatios que son asociados a la tarifa de la dignidad a nivel nacional, pero sin condicionar al historial de consumo, es decir, no perjudicar a la región insular, a la costa y a Oriente, sobre todo durante los meses de mayor consumo. No se diga ahora con este confinamiento obligatorio donde la gente está obligada a consumir más. ¿Cómo deberían incrementarse entonces estos kilovatios? Bueno, presentamos el reclamo de manera técnica al presidente de la República, al directorio del Arconel, al viceministro de Electricidad, que también es responsable y autoridad competente en esta materia. ¿Qué recibimos? Más o menos entendieron lo de la tarifa plana, 10,5 centavos a partir de los 500 kilovatios. En tarifa de la dignidad, en 4 centavos, pero aún eso no es suficiente. Tienen que eliminar esa presunción de los últimos 12 meses para que un hombre pobre pueda acceder en manera real a esa tarifa. Mire, simplemente en las actuales condiciones, desde noviembre hasta abril, en los meses de más calor, difícilmente un señor que vive en la costa va a poder acceder a ese beneficio, porque va a prender, aunque sea el ventilador, mucho más tiempo, y más aún en estado de confinamiento. Y con esta paralización, ¿qué pasó con la propuesta que se planteaba para disminuir la facturación, por ejemplo, de las pymes en un porcentaje, permitir diferimiento de pagos de consumo hasta 12 meses, que no existan algunos recargos? ¿Eso va a concretarse o se requiere alguna reforma legal o reglamentaria, o depende solo de Arconel? Ese es un tema importante, Steffi. Esta propia resolución establece que en el caso de las pymes hay dos beneficios, no solo el plazo y cobro sin intereses, que es importante, sino también una reducción en uno de los conceptos que sirven para fijar la tarifa, que se llama demanda. Hay una reducción de 50% porque evidentemente ahí se consideró que habían estado paradas 3 meses y no pueden ir a hacer un cálculo inexistente. Hay un beneficio que lo considero relativo, pero lo importante ahora es que nos digan las fechas de las nuevas lecturas y desde cuándo vamos a empezar a aplicar y a recibir las nuevas facturaciones. El asambleísta Vicente Tayano acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Usted, Steffi, buenos días.